Amados hermanos, vamos a iniciar con la clase de hoy. Quiero que para este momento nosotros podamos alzar nuestras manos, ¿ok? Todos levanten sus manos, pero no vayan a asustarse, no es un asalto, ¿ok? Levanten las manos, ¿ok? Vamos a hacer algo práctico. Tapen sus ojos, ¿ok? Quiero que tapen sus ojos y que nadie vea a nadie. Tampoco estoy viendo. Estamos con los ojos cerrados. Estamos ya tapados. Ok, ¿qué ven? Yo no veo nada. Veo oscuridad. ¿Alguien puede ver algo? En su imaginación puede estar algo. Pero en sí, todo está oscuro. Pueden quitarse, ¿ok? En la lógica de mi sobrina está de que mientras más se tapa sus ojos, nadie la puede ver. Estuvimos jugando a las escondidas y mi sobrina corría al cuarto de mi abuelita y se metía debajo de la cama y se tapaba los ojos y decía, ya estoy, que salgan a buscarlo. La primera vez me encontré ahí mismo, la segunda vez también, la tercera vez. Y es que cada vez que se metía debajo de la cama, ella estaba más cerrados los ojos, y creía que nadie la podía mientras tenía los ojos cerrados. Y cuando todo está oscuro, pareciera que nadie nos puede ver. Hace algunos años, un hombre muy respetado en su comunidad se fue reconocido como el empresario del año. Era cristiano. Servía en su iglesia, daba buenos consejos, tenía una familia hermosa y siempre estaba bien vestido los domingos, así como muchos de aquí, estamos bien vestidos. Pero un día todo se vino abajo. Se descubrió que durante años había estado alterando cifras en su empresa. Pequeñas decisiones, pequeños ajustes. Solo esta vez nadie se dará cuenta, después lo arreglo. Lo que comenzó como algo pequeño, en secreto, terminó siendo algo en un escándalo público. Perdió su negocio, perdió la confianza de muchos, su familia quedó expuesta y alguien dijo una frase que quedó redundante y marcado para siempre. Nunca pensamos que él fuese capaz de algo así. Pero hermanos, la verdad es esta. No cayó en un día. No fue un error repentino. Fue el resultado de una vida que comenzó a dividirse cuando nadie lo estaba mirando. Ahí es donde quiero que pensemos y que podamos meditar. No precisamente en el hombre, no precisamente en mi sobrina, sino en nosotros. Porque todos aquí sabemos cómo debemos de comportarnos cuando las luces están encendidas. Sabemos qué decir, sabemos cuándo cantar, sabemos cuándo responder un amén, sabemos cuándo tenemos que saludar, cuándo tenemos que despedirnos. Pero la pregunta no es quién eres el domingo, sino la pregunta es quién eres cuando las luces se apagan, cuando nadie te supervisa, cuando nadie te aplaude, cuando nadie te corrige, cuando estás solo tú y Dios. ¿Quién eres? Y ahí se define todo. Y hoy quiero hablarles de eso, de algo que sucede cuando las luces están apagadas. El día de ayer estaba haciendo la limpieza. Este local enorme, todas las luces encendidas, pero había algo. Se notaba el vacío, todo vacío. Y yo decía, el día de mañana no va a estar así. De 9 a 11 de la mañana este lugar no va a estar así. Va a estar repleto, va a haber personas, vamos a estar cantando, va a haber bulla, va a haber saludos, va a haber un amén, va a haber un cántico, va a haber un abrazo y va a haber bulla, va a haber de todo. Pero va a llegar el preciso momento en el cual las luces nuevamente se van a apagar. ¿Y qué va a pasar cuando las luces están apagadas? ¿A dónde nos vamos?
Cuando las alabanzas suenan fuertes, sonreímos, saludamos, decimos Dios te bendiga, Dios es amor. Pero mañana, ¿qué va a pasar el día de mañana? Mañana volvemos a nuestras rutinas y la pregunta, vuelvo y digo, ¿quién soy cuando las luces se apagan? ¿Quiénes somos? Quiero que nosotros podamos abrir nuestras Biblias en 1 de Samuel, capítulo 16, dice lo siguiente. Capítulo 16, versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Samuel, uno de los jueces, estaba llorando por Saúl, el primer rey de Israel, un rey que el pueblo había pedido y había desobedecido. Y Samuel estaba llorando por Saúl, y Dios le habla a Samuel y le dice: deja de estar llorando, levántate, pues yo voy a levantar a un nuevo rey. Y Samuel sale con todas las instrucciones que le dio Dios y llega donde Isaí, y ve y mira aquí algo muy importante. Samuel le pregunta, versículo 11: ¿son estos todos tus hijos? Porque había pasado ya un momento en el cual Samuel mira a su hermano, al hermano de David, y mira que es alto, fuerte, robusto, y dice en su mente: este va a ser el próximo rey. Pero Dios le habla: no te dejes llevar por las apariencias. Y vemos que pasa un hijo, vemos que pasa el otro, y se terminan los hijos de Isaí. Y queda Samuel preocupado: ¿son todos estos tus hijos? Esa era la pregunta que tenía Samuel. Y nótese algo aquí: hay alguien que no está. Cuando usted sabe que va a venir un visitante y que quiere hablar con sus hijos, usted va y llama a todos sus hijos y están en la mesa, ¿verdad? Cuando viene un visitante, usted hace al menos la obligación, hace salir a sus hijos de sus cuartos y dice: salúdele por favor, aquí están visitando, y ahí está. Entonces, pero algo pasa aquí. Nadie se da cuenta, nadie le espera, y hay alguien que está afuera. Y solamente cuando Samuel le pregunta: ¿estos todos tus hijos? Es ahí que responde, dice: queda aún el menor que apacienta ovejas. Ahí a lo lejos, sin ser considerado, sin estar presente, hay alguien que está allá trabajando en secreto. Y ese era Dios. Y Dios conocía a David, Dios sabía quién era David, pero quienes todavía no sabían quién era incluso sus padres, sus hermanos, e incluso Samuel no era David. Y Dios forma a personas, forma en lo secreto. Es lo primero que quiero detenerme, porque cuando no es considerado delante del público, cuando no es aplaudido por las personas, hay alguien que está en lo secreto. Y David estaba en el campo. David no tenía aplausos, David no tenía reconocimientos, David no tenía públicos, solo tenía a sus ovejas y a Dios. Eso es trabajar una vida en secreto. Cuando no hay luces, cuando no hay público,
Cuando nadie te está viendo, ahí es donde Dios está obrando. Dios muchas veces no obra directamente y casualmente en las reuniones. Dios obra y trabaja todos los días, empezando desde ahora. Y muchas veces creemos que Dios solamente trabaja los domingos y nos olvidamos que el día lunes volvemos a nuestras rutinas, a nuestras presiones, al trabajo, al tráfico, a las deudas, a las decisiones. Nos toca a ese momento y nos olvidamos muchas veces de esto. Entonces vemos a David siendo formado en lo secreto. Y hay algo muy importante. Cuando Samuel fue a ungir rey, ni siquiera lo llamaron, ni siquiera fue tomado en cuenta. Nadie lo veía como alguien importante, pero Dios sí lo veía. Nos pasa esto en nuestras vidas. Pensamos que no somos importantes. Por el hecho de no estar cantando, por el hecho de no estar predicando, por el hecho de no tener alguna acción en la iglesia, creemos que no, es que yo no soy importante. Déjenme decirles, hermanos, que todos nosotros somos importantes en la presencia de su reino. Aun cuando creamos que no estamos haciendo nada, Dios mira lo que estamos haciendo en lo secreto y Dios quiere obrar y trabajar en nosotros desde lo más pequeño hasta lo más grande. Así que no pensemos que no soy importante en el reino de Dios. Usted es muy importante. Usted, donde quiera que está, en su trabajo, en su casa, en el colegio, donde quiera que usted se encuentre, usted es muy importante. Y es por eso que nos queremos detener a reflexionar de que cuando las luces se apagan, usted sigue siendo importante para Dios. Usted deja de cantar aquí, pero usted empieza a practicar su vida de canto, su vida de oración allá, en el tráfico, en la casa, con el cónyuge y con todos. El principio es: Dios prepara en anonimato lo que mostrará en el escenario. Dios primero trabaja en nuestras vidas y luego nos lleva a lugares que probablemente nosotros ni siquiera nos imaginamos. Piense usted en David. Transfórmese usted en David. ¿A qué podía anhelar un pastor de ovejas? ¿Qué es lo que tenía en su mente David? Más que simplemente ser un pastor de ovejas. De ahí no podía anhelar más. Estoy seguro que por la mente de David se pasó: un día voy a ser rey. No pasó eso por su mente. Y conocía el corazón de David y trabajó en lo secreto y luego lo llevó al público. Y la pregunta es: ¿quién eres quién eres en tu trabajo cuando nadie te supervisa? Recuerdo cuando estaba trabajando en construcción, siempre había un hermano que nos decía, bueno, se hizo hermano luego, porque antes no era cristiano, y me sorprendía mucho que tenía principios, valores. No hay arquitecto que nos revise, que nos supervise. Piensen algo. Ustedes están trabajando y hay alguien que los... y ese es Dios. Pero había otros trabajadores que ni más se iba el arquitecto y empezaban a sentarse, a chatear, a estar conversando. Y no hay en una obra, si usted trabaja en una obra, que alguien con sus barajas, con sus cartas, va el arquitecto y ya sacan sus... A ver, ¿dónde estábamos? Sigamos jugando. Y es que muchas veces eso pasa. El arquitecto no está viendo. Pero ¿quién está viendo? Dios. En el trabajo, en la oficina, su jefe no lo está supervisando. Pero ahí se define quién es usted realmente cuando nadie está viendo. Y
no piense que nadie lo está viendo, sino que Dios lo está viendo. ¿Cómo hablas cuando no está el pastor? Los niños que estoy entrenando, nomás llego, casi, ya llegó el hermano Cristian. Ya se sabe que algo están hablando mal. Sale una mala palabra y se tapa la boca. Lo siento, dice. Pero cuando no estoy yo, cuando no está el, o cuando no están nuestros padres, ¿cómo hablamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo tratamos a los demás? Muchas veces hablamos a lo excesivo, ¿verdad? Unas palabrotas que aquí no las podemos decir. Pero afuera sí. Como nadie me está viendo, sí las puedo decir. ¿Estará bueno eso? Por supuesto que no. ¿Y cómo tratas a tu cónyuge cuando nadie te está escuchando? Aquí podemos venir bien abrazaditos, tomados de la mano, presentándoles y todo. Pero ¿cómo tratan después que las luces se apagan? Después que las puertas se cierran. Ahí vemos muchas veces la mujer, no digo que he visto aquí, no se vayan a sentir, ay, me vio, van a decir. La mujer cargando bolsas y el marido, apúrese. Muchas veces suceden estos, y siendo cristianos. Y muchas veces, como nadie me está viendo, a veces en la casa, usted sea consciente y diga, ¿cómo me trata en la casa? Mi pareja, mi cónyuge, ¿cómo es cuando nadie lo está escuchando? Cuando el está, cuando no están los demás hermanos, ¿cómo nos tratamos? Y lo último, la pregunta, ¿qué haces con tu celular cuando estás solo? Porque eso es una de las cosas que atacan no solamente a la juventud, sino que también a los adultos, a nosotros. Cuando nadie me está viendo, cuando llega la noche, cuando yo estoy solo con mi celular y de repente aparece un anuncio, de repente aparece algo y me detengo y empiezo a ver y de repente ya no pasé media hora, sino que pasé ya más de 1 hora, 2 horas en el celular. ¿Qué haces con tu celular cuando estás solo? Y es ahí donde se define todo y donde empieza las cosas. Con pequeñas acciones, con pequeñas vidas, con pequeñas palabras, con pequeñas bromas, esto va escalando y de repente empezamos a caer y nos preguntamos, ¿por qué caí? No caemos de la noche a la mañana, sino es una concesión de cosas dadas en nuestras vidas. Y volvamos con David. David, un hombre subestimado, un hombre no tomado en cuenta, un hombre que vivía. Y hay unas series, hay películas y hay escenarios en los cuales piensan y dicen muchos comentaristas que David no era amado por sus hermanos. Y se puede notar. Más adelante nosotros podemos ver a uno de sus hermanos diciendo, vienes acá a hacernos mal. Un hermano enojado porque le trajeron la comida para ellos. Entonces eso quiere ver que no había una buena relación con sus hermanos. Y ahí estaba Dios obrando en lo secreto, en lo oculto, cuando nadie podía verlo. Dios estaba obrando y David era eso. Y quiero que vayamos más adelante. El domingo inspira, claro que sí, el domingo inspiramos. Y yo estoy seguro que cuando usted lo ven salir de su casa bien temprano para venir a la iglesia, usted está inspirando a alguien. Usted inspira. Pero el día lunes es la verdadera prueba. Eso quiere decir que el domingo inspiramos, pero el lunes es la verdadera prueba. Quiero que vayamos a 1 de Samuel capítulo 17 versículo 34. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas
de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como un oso, como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Quiero que notemos algo muy importante. Las cosas que nosotros enfrentamos de la noche a la mañana no son válidas, sino que hay un proceso de formación en la cual usted simplemente tiene un resultado de lo que usted fue el día de ayer. El resultado de que usted lleva en la vida secreta, eso es el resultado de que va a ser en su vida pública. Lo que cuando usted nadie lo ve, eso va a ser el resultado de cuando usted se enfrente a gigantes en su vida. Muchos de nosotros queremos enfrentar gigantes cuando ni siquiera nos hemos enfrentado nuestros propios secretos. Y hay algo aquí muy importante. David está listo para ir a la batalla, para enfrentarse a Goliat. Y todos sabemos la historia, David y Goliat. Venció David. Pero nótese algo muy importante. David no tuvo el valor en ese momento. David no se enfrentó a Goliat por esa emoción o por esa inspiración o por la obra divina de Dios en ese momento. David se enfrentó a Goliat porque él ya había tenido batallas ganadas. Y lo dice aquí. David había peleado con osos y con leones. Y como había ganado a osos y leones, y dice: yo puedo vencer a Goliat. Y eso es muy importante. Que usted, secreto, ¿quién vio a David que había matado un oso? ¿Quién vio a David que había matado un león? ¿Se llevó algún reconocimiento? ¿Lo aplaudió? ¿Le dieron una corona por matar un león, por matar un oso? No. Fue reconocido cuando mató a... No, por supuesto que no, sino que había matado a unos. Entonces dice eso: yo he matado a osos y a leones. Y dice: si ese león o ese se venía contra mí, hay algo muy importante, y es el corazón de David. Por eso Dios lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. Versículo 36: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército de Dios viviente. Añadió David, versículo 37: Jehová me ha librado. Quiero que noten algo muy importante. Jehová me ha librado, Jehová me ha guardado. En nuestra vida cristiana, cuando las luces se apagan, es necesario ver a Dios obrando en nuestras vidas y no olvidarnos el día lunes de lo que yo estoy escuchando el domingo. Porque muchas veces podemos escuchar el domingo y el lunes se nos olvida por completo. Cuando las luces se apagan, ahí es importante y necesario que podamos ver al Dios de los ejércitos. Porque David reconoció y dijo: Jehová me ha librado de las garras del león. ¿Cuántas veces Dios lo ha librado de tantas cosas en su vida? Hay muchísimo. De cómo Dios ha obrado en sus vidas. Pero muchas veces nos olvidamos de cómo Dios me ha salvado y me enfoco y digo: ay Dios, ¿por qué me has abandonado? Pero si nosotros llevamos una vida consciente, una vida real,
vamos a decir, Dios me ha salvado de esto y estoy seguro que me vas a salvar de esto. Y David dijo esto: Él también me librará de este filisteo. Y eso es muy importante que podamos reconocer. En la vida secreta hizo una manifestación de quién era y en quién creía en la vida pública. Cuando David enfrenta a Goliat, dice: tu siervo mató al león y al oso. La vida pública es el resultado de una fidelidad privada. Y se nota cuando hay un problema de por medio, algún conflicto o en el tráfico nada más, un accidente, de repente alguien tuvo la culpa. Y si usted es de las personas pasivas, va a decir: tranquilo, no se preocupe, yo sé que usted tuvo la culpa, vamos a tener la forma de arreglar. Y así, pasivamente, ¿verdad? Pero si usted no es de las personas pacíficas, no ha desarrollado la paciencia, ¿usted cómo va a reaccionar cuando hay esos momentos? Que la culpa es tuya, que acá, y unas cuantas malas palabritas de acá y allá. Es el resultado de una vida que nosotros llevamos desarrollando en lo secreto. Tarde o temprano eso va a salir a la luz. Recuerdo claramente que yo me relacionaba con mis amigos en el colegio y ellos eran muy mal hablados, muy mal hablados. Y yo tenía eso de que no tengo que dejarme llevar por ellos, no tengo que dejarme influenciar, lo tenía bien marcado. Dice mi hermano, y yo después también pude comprobarlo, dice mi hermano que en la noche yo estaba hablando un montón de malas palabras. Y me regañó al siguiente día. Y me dice: ¿con quién te estás juntando? Dice: híjole, me descubrieron. Dormir, decía, porque en la vida oculta llevaba personas que decían: más temprano eso fluye y sale a la luz. Se me golpeó un dedo. ¡Ay, hijo! Entonces ya empiezan a maldecir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que llevo probablemente escuchando. Y eso es lo que yo no pronuncio aquí, ¿verdad? Aquí yo no pronuncio esas palabras. Pero afuera probablemente lo estemos haciendo. Goliat no se venció en el valle. Se venció primero en el campo. Goliat no fue vencido con las piedras inicialmente. Goliat fue vencido cuando David decidió enfrentarse a osos y a leones. Imagínense si David hubiese tomado la acción de huir y escaparse de los leones. ¿Hubiese podido enfrentar a Goliat? Claro que no. Hubiese igual, ay, veo a Goliat, si yo no pude enfrentarme a los osos, a los leones, pues, mucho menos voy a poderme enfrentar a este Goliat, seguro va a pensar. Pero esa acción en secreto que tomó de enfrentarse, de ser valiente, es lo que lo llevó a ganar a Goliat. Entonces, muchos quieren vencer a gigantes sin haber vencido primero sus secretos, sin haber enfrentado sus deudas, sin haber enfrentado sus tentaciones ocultas, sin haber vencido el orgullo, sin haber vencido la amargura y sin haber vencido la doble vida y sin haber vencido su falta de integridad, porque todo esto lo enfrentamos no los domingos, porque usted los domingos no está trabajando. El lunes es el que empieza a trabajar y ahí es donde usted tiene que tomar las decisiones. Yo sé que ustedes, y hay muchos que lo practican y lo hacen, pero son pequeñas acciones. De repente usted está yendo en el Uber, de repente usted está en el mercado y no hay alguien
que por descuidado, despistado o por poner a prueba, te dan el vuelto, el sencillo lo dan de más, ¿verdad? ¿Qué dice en ese momento? Uy, qué bendición, me dio más vuelto y me la guardo. O somos de esas personas que dicen, no, me dio de más, voy a irlo a devolver. Esto no le he contado y creo que solo me hizo recordar el día miércoles que íbamos al Tecomatal con nuestros hermanos. A mí me da vergüenza porque creo que yo fui el despistado. Estaba yo almorzando en uno de los restaurantes y no sé, estaba despistado, estaba haciendo de unos exámenes, estaba esperando unos resultados y yo me meto al baño y cargado mi mochila. Ustedes saben que yo ando siempre con mi mochila. Me voy al baño, salgo del baño y salgo del restaurante y me voy sin pagar. Y ahí estaba Alex, el hermano de Isis, pero creo que no se dio cuenta después. Y yo me voy y llego a Freo queriendo comprar una herramienta, saco el dinero y veo que tengo de más. Y yo tenía en cuenta en qué tenía que gastar. Y digo, ¿por qué tengo mucho dinero? Digo, y vuelvo a recordar y me cae el 20. Digo, y es que no había pagado en el restaurante. Digo, y ahora, digo. Y digo, ¿vuelvo o no vuelvo? Digo, total, ya se haya olvidado, digo yo. Había la tentación de no volver. Ya estaba en Freo y tenía que volver al centro, gastar más y volver. Y digo, no, tengo que volver. Inmediatamente vuelvo y la señorita ahí me encuentra y sonriendo y dice, ¿usted fue el que no fue pagando? Dice, sí, soy yo, digo. Y vengo a pagar, digo, no se preocupe. Dice, fíjese que ya no puede pagar porque me lo cobraron a mí, dice. Híjole, y con pena digo, lo siento, muchacha, digo, pero a usted la voy a pagar entonces, digo. Entonces me muestra el ticket que está a su nombre porque la cobraron a ella. ¿Y qué hubiese pasado si no volvía? Ella se iba diciendo, por culpa de ese muchacho me tocó a mí. Fácilmente uno puede caer en acciones y volver a pagar, ¿verdad? Pequeñas acciones, pequeñitas cosas, dar un vuelto, una cora, 2 coras, eso nos va a llevar a tomar decisiones que van a ser más grandes y más fuertes, y esa va a ser la tentación para más adelante. Y la pregunta no es si tienes fe el domingo. Aquí todos tenemos fe el domingo. La pregunta es, ¿mantenemos nuestra fe cuando nadie nos está mirando? No había nadie en la iglesia. Nadie de la iglesia estaba ahí. Solo Alex, que se encontró y fue saludando nada más. Pero no sabía que iba o no iba a pagar. Ahí es donde mantenemos nuestra integridad. El peligro de llevar una vida dividida, una vida doble. Uno de los grandes apasionados, un hombre que había manifestado públicamente a Jesús, algo cuando las luces se apagaron. Pedro dijo, y yo quisiera tener uno de sus amigos, la verdad, que me dijera, Cristian, estoy dispuesto a madrugar contigo para correr. Híjole, estuviera feliz con ese amigo, ¿verdad? Pedro dijo a Jesús, Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Eso dijo Pedro cuando las luces estaban encendidas, cuando los discípulos estaban ahí alrededor, cuando todos lo miraban. Y seguramente sus discípulos dijeron, wow, yo quisiera tener esa fe de Pedro, porque está manifestando Jesús que quería la muerte. Pero ¿qué pasó cuando las luces se apagaron? Se enfrentó a algo no tan difícil quizás para muchos, pero negó a Jesús ante una criada. Negó a Jesús
No una, no dos, 3 veces. Y Jesús ya lo sabía. Y aún así lo esperaba y lo amaba. Y ese es Jesús. Muchas veces nosotros podemos negar a Jesús cuando las luces están apagadas. El problema no fue una declaración pública. El problema fue su debilidad privada. Porque en lo público yo puedo decirlos a todos que soy cristiano. Entre cristianos podemos decirnos amén. Pero el problema no es una vida pública, la declaración pública, sino nuestra debilidad cuando estamos en lo secreto. Ahí es donde tengo que trabajar. Y Pedro fue de esos hombres. Y una fe emocional no resiste la presión. Porque usted puede estar emocionado, puede prometer cosas, decirle a Dios tantas cosas, pero esa fe no resiste cuando hay una presión de por medio. Y ahí es cuando nos debilitamos. Solo una fe formada en la intimidad es aquella que permanece. Una fe que es trabajada día a día es aquella que soporta las presiones de la vida, las decisiones tan difíciles que hay que tomar en nuestras vidas. Es aquella fe que nos hace ser fuertes. Termino con algo, pero no estamos viendo cómo ser una persona, una misma persona toda la semana. Primero, desarrollemos una disciplina espiritual sin público. No ores solo cuando te toque orar. No leas la Biblia solo cuando te toque predicar o te toque enseñar. No cantes solo cuando hay sección de cantos. Sino, trabajemos en una privada. Cuando nadie me ve, cuando nadie me aplaude, usted ora en secreto, usted lea en secreto, no tiene que manifestarlo. Desarrollar una vida espiritual sin público le hace usted, más que ser una excelente persona, le hace ser un hijo íntegro y dispuesto para todo. Segundo, decide tu identidad antes de la tentación. David ya sabía quién era antes de enfrentarse a Goliat, porque reconoce que fue Dios quien le ayudó, y esa tiene una identidad bien alta, porque dice: el Jehová que me libró de las garras del león, del oso, es el mismo Jehová que me va a liberar de este filisteo. ¿Cómo logró esa identidad? Logró esa identidad ante la tentación. Y no se trata solamente de decir soy cristiano, sino de mostrar esa identidad que en Cristo yo puedo, con Cristo es el que gobierna mi vida, Cristo es el a mi alrededor. Y esas pequeñas cosas, declaraciones de identidad, son las que nos definen al momento de enfrentar una tentación. ¿Cómo enfrentó Jesús la tentación? Sabiendo cuál era su identidad. Todo lo venció sabiendo de quién era en Cristo. Y ahora usted pregúntese, ¿quién es realmente delante de Cristo? Usted no es pecador perdonado, y eso tiene que marcar su identidad. Usted ya no es más aquel pecador sin esperanza, sino que es un pecador que fue perdonado con la sangre de Cristo. Y Satanás viene y te dice: tú no eres digno, tú no eres capaz, tú eres pecador. Y nos quiere hacer olvidar nuestra verdadera identidad, que la adoptamos y la tenemos gracias. Y es usted estar bien marcada cuando viene la tentación. Y lo último, recuerda que el carácter es acumulativo. No cae de repente, se cae después de pequeñas concepciones repetidas. Integridad no es perfección, sino es coherencia constante. Recuerda
que el carácter es acumulativo. Pequeñas acciones, si usted se roba una cora hoy, mañana una cora, mañana ya no va a ser cora. ¿Qué va a ser? Millones. Si usted no trabaja, cuando usted lo están viendo, nadie me está viendo. Luego va a ser perezoso, perezoso y perezoso. Y luego algún día el jefe se va a dar cuenta. Y será despedido de su trabajo. Pequeñas cosas son acumulados para mañana. Hermanos, no se trata de que seamos perfectos. Se trata de que llevemos una vida íntegra y de coherencia. Importa más quienes somos en lo secreto que cuando las luces están encendidas. Y Dios quiere que vivamos en comunión con Él todos los días de nuestra vida para llevar una vida íntegra. Amados hermanos, en unos instantes esto se va a apagar, las luces se van a apagar. Y mi oración y mi esperanza y mi ánimo para todos nosotros es que podamos ser los mismos quienes somos aquí, allá afuera en la calle. Y oremos, hermanos. Te invito a que podamos estar puestos de pie, que podamos cerrar con esta oración pidiendo de que nosotros podamos ser los mismos de aquí el mañana. Oremos. Padre, venimos a tu presencia reconociéndote que somos personas necesitadas, que a veces nos cuesta ser una misma persona, tanto aquí como afuera, porque afuera hay personas que me insultan, afuera hay personas que me humillan, afuera hay personas que realmente me hacen equivocar, hay situaciones que debo enfrentarlas, y te pedimos, Señor, que podamos nosotros salir de esta reunión pensando en que debemos ser una misma persona y que tú estás con nosotros, y que el momento de la tentación podamos recordar quiénes somos delante de ti, que nuestra identidad esté realmente marcada contigo. Bendícenos, Señor, ayúdanos a ser fuertes, a ser íntegros en cada momento, que cuando las luces se apagan, saber que tú también sigues con nosotros y tú estás con nosotros cuando nadie nos ve. Te pedimos por esta iglesia que podamos seguir creciendo en amor e integridad, orando los unos por los otros. Te oramos en nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.